Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Lo Barato Sale Caro. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Guadalupe del Canto, que la tengo aquí a mi lado, sobre crianza, duelo, prematuridad y depresión. Ella es licenciada en psicología por la UCA, con posgrado en terapia cognitiva y especializada en bienestar, maternidad y crianza. Tiene muchas áreas de trabajo, entre las que se destaca también la clínica, donde trabaja con adultos y mayormente mujeres. Además, es profesora universitaria. Muchas gracias, Guada, por estar hoy con nosotros. ¿Querés presentarte con algo más? Gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá. Creo que una de las cosas que me identifica como terapeuta es, además de estas áreas de trabajo que decías, es la mirada compasiva. Hice también una formación en psicología basada en la compasión y esto significa en la práctica clínica que pongo el foco en detectar el área de sufrimiento e intentar aliviarlo. Y esto para el trabajo con la maternidad me parece súper importante, ¿no? Hay tantos dolores que tenemos las mamás en este trabajo de acompañar el crecimiento de nuestros hijos, que poder poner el foco ahí, acompañarlas, entenderlas, decirles yo te veo, yo sé lo que te pasa, yo estoy acá con vos, me parece súper importante. Bueno, podemos arrancar la charla entonces. ¿Qué es la crianza para vos? Considerando también el concepto de tribu. ¿Crees que es importante poder criar en tribu? ¿Por qué? Criar para mí es acompañar el proceso de crecimiento de alguien, ¿no? En este caso de nuestros hijos. Y es un trabajo súper importante que tiene que ver con revisar nuestra propia historia, con entender cómo fuimos nosotros criados, con elegir qué cosas de nuestra crianza queremos repetir y qué cosas queremos que sean diferentes. Y también con tomar el compromiso de qué personas queremos traer a este mundo, ¿no? En qué contextos queremos que sean criados para pensar también en qué adultos que se van a convertir. Antiguamente se criaba en tribu y hay un proverbio que seguramente conoces que es que para criar un niño hace falta una tribu. Y antes las tribus criaban en tribu, criaban en comunidad. Todas las mujeres se reunían en torno a la mujer que acababa de dar a luz para acompañarla, para hacerle de sostén emocional mientras amamantaba, para cubrir sus necesidades físicas, le cocinaban, le limpiaban lavaban la ropita de el bebé, y todas las mujeres que formaban parte de esa tribu de crianza, chiquititas de todas las edades, iban aprendiendo a maternar. Esto lo hemos perdido. En las grandes ciudades las distancias son enormes. Eh, la virtualidad a veces nos acerca un poco, pero no es lo mismo. Esto lo vimos un montón en la pandemia, cómo las madres nos habíamos quedado solas en el trabajo de criar a nuestros hijos. Y es cierto que hoy en día, a diferencia de lo que pasaba en otros años, hay mucho más compromiso y se comparte mucho más el desafío de la crianza entre una pareja parental cuando el proyecto de familia es así, pero también es cierto que hay una carga muy fuerte que sigue estando del lado de las mujeres, que la cancha sigue estando desnivelada y que sobre eso todavía hay mucho por hacer. Por eso yo pongo el foco fundamentalmente en las mujeres y especialmente en las madres, porque veo que todavía sigue habiendo un desequilibrio y sobre eso quiero trabajar, sobre todo en la parte que tiene que ver con el desgaste emocional que el desequilibrio genera. Bien, es muy importante para mí lo que vos dijiste, ¿en qué sentido? En el sentido de que estamos criando ciudadanos del futuro, ¿no? Entonces me parece importante como poner el pie en eso, en qué estamos haciendo cuando criamos. Y en consecuencia, digamos, ¿qué puede traer para el carácter de cada uno y para su personalidad el hecho de no haber podido tener una crianza respetuosa, por ejemplo? Hay una especie de máxima que yo uso siempre, que es que en crianza nada está determinado. Y esto me parece muy importante. Primero, porque cada uno de nosotros tiene una historia y fue criado de una manera que no eligió. Y por otro lado, porque la podemos haber pifiado como mamás y como papás, pero eso no determina la historia de nuestros hijos, ¿no? Hay mucho que podemos hacer con las consecuencias de una mala crianza, pero las consecuencias están. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos tuviste una crianza difícil, una infancia difícil, vos podés hacer un proceso terapéutico, un proceso de sanación y podés revertir tu historia. Que lo que pasó es re importante, pero no determina tu futuro.
Y lo mismo cuando nos pensamos como mamás y como papás, lo que hacemos tiene un impacto muy fuerte, pero no determina si hasta acá la pifiaste, podés hacer cosas para modificarlo y para transformarlo y para arreglarlo y para sanar y para transformar. Entonces, cada cosa que hacemos tiene un impacto en nuestros hijos, para bien y para mal. Si hicimos cosas que hoy vemos un poco a la distancia que no estuvieron buenas, está buenísimo que incluyamos también en la crianza el concepto de reparar, de poder sanar aquellas cosas que no funcionaron. En el mediano plazo, pero también en el corto plazo. Perdí la paciencia, a todos nos pasa, a mí también, soy psicóloga, tengo un montón de recursos, herramientas, comparto con mis pacientes, todo. Pero hay días que no aguanto más y pierdo la paciencia. Pero después puedo reparar, puedo darme cuenta de que eso no estuvo bueno para mis hijos, y puedo pedir disculpas, y puedo reconstruir el vínculo, y puedo reconectar, y eso es lo que es importante para ellos. Entonces, estar atentos a nosotros mismos, a nuestras heridas, para poder sanarlas, para no repetirlas, y también estar atentos a lo que hacemos como mamás y como papás, para poder reconstruir y reconectar cuando hacemos algo que por ahí se rompe el vínculo. No somos mamás y papás perfectos, no lo vamos a hacer nunca. Lo importante es estar atentos a lo que hacemos para ir mejorando cada vez más la calidad del vínculo que establecemos con nuestros hijos. Y eso va a ser la diferencia. Hablabas vos de que muchas veces cuando nos enojamos podemos decir, sos un malcriado, por ejemplo. ¿Qué significa ser un malcriado? Como decías, mal criado, ¿no? Como criado mal. Y hay una cosa que es re importante distinguir. Muchas veces se cree que los chicos que tienen berrinches son malcriados. Y esto no es así. Todos tenemos berrinches, hasta los adultos tenemos berrinches. Yo quiero que te bañes ahora y quiero que sea ahora. Es un adulto teniendo un berrinche diciéndole a su hijo que puede bañarse ahora, dentro de media hora, dentro de una hora, y que no tiene un impacto real en su seguridad, en su crianza, en su desarrollo, pero yo quiero que lo haga ahora y lo haga de esta manera, ¿no? Y nos pasa también en los vínculos de adultos con adultos, donde a veces también tenemos berrinches. Tener un berrinche es tener una necesidad emocional. Y lo que pasa cuando un chico tiene una necesidad emocional es que la inteligencia emocional el desarrollo de la inteligencia emocional es una capacidad que tenemos todos, pero necesitamos que se vaya desarrollando como muchas otras. Ponemos mucho foco en el desarrollo de la inteligencia intelectual, en que vaya a la escuela, en enseñarles a escribir, a contar, a cantar, a los números, las letras, y poco foco en el desarrollo de la inteligencia emocional que se va desarrollando en la experiencia emocional que van teniendo los chicos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, un chiquito que tiene muchos berrinches es un chiquito que tiene necesidades emocionales insatisfechas y que lo que necesita, por todo lo contrario a lo que se cree, es atención, es estar ahí, no es ignorar, sino es decirle, entiendo lo que te pasa, entiendo que estés enojado, tenés derecho a sentir lo que sentís, pero no a hacer lo que estás haciendo con lo que sentís, que no es lo mismo. Entonces, a veces se cree que los chiquitos que tienen muchos berrinches son chiquitos que recibieron todo, y por el contrario, tal vez recibieron muchas cosas materiales, pero no recibieron satisfacción de sus necesidades emocionales. Siempre que hay un berrinche, que es lo que generalmente se identifica como malcriado, un chiquito que tiene berrinches, lo que hay es una necesidad emocional. Por más de que le esté pidiendo algo material. Quiere comer algo y hace un berrinche porque no se lo das, lo que necesita es ser comprendido en su necesidad. Es ser visto, es ser registrado, no comer lo que te está pidiendo, o comprar un juguete o lo que sea. No es eso lo que necesita es lo que está por debajo, que es un reconocimiento de la emoción. Y eso me parece muy importante. No hay forma de dar amor que pueda malcriar a un hijo. No hay forma. No hay forma. Lo que necesitan los chicos sobre todo es el registro emocional. Y detrás de todo ese comportamiento, de toda esa búsqueda de lo material, en realidad está la emoción que no puede ser puesta en palabras por los chicos porque eso lo van desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta como papás, mamás, esto, o sea, lo que está por debajo del berrinche? Y sumarte también la pregunta de si hay roles establecidos en las crianzas que sean rígidos. Por ejemplo, con esto que vos decís, se me ocurre a mí, mamá es la que da cariño, papá es el que pone límites, bueno, esas cuestiones, ¿no? Que a veces vienen de otros momentos de la historia, pero que están presentes todavía. Y si se pueden ir modificando. ¿Cómo nos damos cuenta? La palabra clave es la conexión.
es mirando a nuestro hijo a los ojos, a nuestra hija a los ojos, es estando ahí presente, es estando disponibles también emocionalmente, no haciendo muchas cosas a la vez, al mismo tiempo de que a nuestro hijo le está pasando algo. Más allá de que entiendo, y a mí también me pasa, es que tenemos necesidades múltiples y tareas múltiples y estamos haciendo muchas cosas en simultáneo y que no siempre estamos 100% disponibles para conectar con nuestros hijos, ¿no? Pero la clave es la conexión, es mirar, es preguntar, es escuchar, es ponernos a su altura, sentarlos en el piso, quedarnos al lado hasta que se les pase. Yo no sé muy bien lo que te pasa, pero me voy a quedar acá acompañándote. O si yo detecto que está enojado, yo entiendo que estés enojado. A mí me pasaría lo mismo, pero ahora no se puede. Es validar la emoción, es empatizar con lo que le pasa, no necesariamente resolverlo. Eso me parece que es importante. Y es cierto que históricamente y culturalmente las mujeres estamos más conectadas con lo emocional y los hombres menos conectados con lo emocional, pero eso es cultural y es histórico. No hay nada biológico que determine que las mujeres seamos más emocionales que los hombres. No hay nada físico, digamos, más allá de que tal vez las mujeres tenemos mayor ciclicidad hormonal, que eso hace que tengamos una variación emocional diferente, no somos más emocionales que los hombres. Entonces, es como cada persona, independientemente de su género, conecta con sus emociones y tiene esa sabiduría emocional, esa capacidad de darse cuenta qué le pasa al otro, conectar, empatizar, validar. Estos roles no son fijos, pero están bastante fijados por la cultura. Aún aunque en los últimos años hayamos hecho un montón de transformación, todavía hay mucho camino por recorrer. Y creo que los podemos ir matizando y los podemos ir flexibilizando en la medida en que nos vamos abriendo como sociedad a esta posibilidad de conectar con nuestras emociones como personas, entendiendo que es una parte importantísima del ser humano. Y también, tal vez hasta desde el lenguaje, en vez de decir la función paterna como el padre y la función materna, es tal vez como una función parental, es acompañar emocionalmente a nuestros hijos independientemente de quién lo haga. Y tal vez, hasta en vez de decir los hombres y las mujeres, hasta podemos decir, hay un estilo más masculino de maternar o de paternar y un estilo más femenino de maternar o de paternar, independientemente del género y obviamente que independientemente de la orientación sexual, que nada tiene que ver con eso, ¿no? En definitiva tiene que ver más con mi desarrollo como persona. Y cómo yo como persona me pongo en juego en la maternidad o en la paternidad. Pero tiene más que ver con quién soy como persona. Mi instrumento para maternar es quién soy yo como persona. Por eso parte del trabajo que yo hago con las mamás es el desarrollo personal. Es el registro de ellas, de qué les pasa, de sus emociones, de sus necesidades, para desde ahí sentirse en mayor plenitud para poder ejercer esa función materna. Siempre digo que es como la mascarita del avión, ¿viste? Cuando te vas a subir a un avión que te dicen, en caso de emergencia pónganse la mascarita, respire primero y después asista a otros, porque si no tenés aire difícilmente puedas ayudar a alguien más. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Es darle aire a la mamá para que desde ese lugar más oxigenado pueda criar mejor. Bueno, vamos a hablar un poco de otros temas también, como dijimos al principio, en este caso de la prematurez. Digamos, ¿cómo puede relacionarse la mente y el aparato psíquico en una persona que se encuentra prematura? Bueno, ahí hay una primer gran discusión que es si todos nacemos prematuros y un poco yo creo que sí. Si miramos lo que pasa con otras especies, nacen y al ratito están caminando y a nosotros nos lleva 12 meses, 18 meses poder caminar. Quiere decir que nacemos con muchas de nuestras habilidades en vías de desarrollo, que si estuviéramos más tiempo en el útero posiblemente naciéramos como en esas mismas condiciones, ¿no? Esto no quiere decir que no estemos listos para nacer, pero sí quiere decir que hay una función muy clave de los adultos cuidadores de los bebés recién nacidos en acompañar ese primer tiempo que todavía está en proceso de evolución. Que un bebito que es dejado en una cunita sin asistencia física y emocional, muere. Y aun aunque tenga asistencia física, si no tiene asistencia emocional, muere.
porque los seres humanos necesitamos para desarrollarnos amor, cariño, contención, además de alimentación, higiene y sueño, ¿no? Y esto me parece súper importante. Y un chiquito que nace prematuro es un chiquito que nace antes de ese tiempo que ya era antes de tiempo, ¿no? Yo soy mamá prematura, no sé si te lo había contado alguna vez. Mi segundo hijo nació antes de tiempo y fue una experiencia que me voló la cabeza. Me pasó de todo. Primero me pasó sentirme muy culpable porque mi cuerpo era el que tenía que alojar a mi bebé y algo había pasado, algo había hecho yo mal, pensaba en ese momento, para que mi hijo naciera antes de tiempo, y claramente que no depende de las mamás, ni de los papás, ni de los médicos. Estamos hablando de el misterio de la vida y de la muerte y de por qué ciertos procesos biológicos suceden de una determinada manera o de otra. Yo tengo 3 hijos y solo uno fue prematuro. No hay nada en mi ser que me genere riesgo de prematuridad y sin embargo sucedió. Porque a veces hay ciertas afecciones físicas que te pueden dar riesgo de prematuridad, pero no era mi caso. Y después me pasó de verlo tan chiquito y tan indefenso y tan necesitado y tener otro hijo que también me necesitaba y esta sensación de estar repartida, el irme de la clínica antes de tiempo, o sea, y dejar a mi bebé y tener que separarme, eso fue absolutamente desgarrador, el monitorear cada paso, aprender de las cuestiones médicas, técnicas, entender un parte médico. Y después me pasó de sentirme muy sola también, ahí al lado de la cunita, al lado de la incubadora. Y, y ahí entré en crisis con mi profesión, porque dije, ¿cómo puede ser? ¿Dónde están los psicólogos acá? Así que tendrían que estar acá acompañando, ¿no? Después tuve algunos intentos de trabajar en neonatología, hice algunas prácticas en neonatología. No es tan sencillo, hay muchos factores que entran en juego, pero lo que definitivamente para mí es fundamental es que haya psicólogos perinatales en todas las neonatologías. Y eso es algo sobre lo que tenés que seguir trabajando para que suceda. Tiene que haber obligatoriamente, así como tiene que haber un médico, tiene que haber enfermeras, tiene que haber un psicólogo, porque ahí pasa de todo. Pasa el riesgo de la vida y de la muerte, pasa una mamá con puntos, con cesáreas, con anemias, con riesgo de muerte al borde de una cunita. Hay un bebé y una mamá y un papá que están preocupados por la supervivencia de ese hijo. Hay culpa, hay duelo, hay de todo. Y hay mucho acompañamiento médico y no hay ningún acompañamiento emocional. Y como decíamos, los seres humanos somos seres emocionales también. Una parte clave de la supervivencia y del estar bien de estos primeros años de vida, y sobre todo estos meses cuando se nace de manera prematura, es el acompañamiento emocional. Y si no hay nadie que sostenga emocionalmente a esa mamá y a ese papá que están ahí frente a esa situación que es tan desbordante, la tarea de maternar y paternar se hace muy difícil. Y es muy difícil también como psicóloga, he atendido pacientes a las 10 de la noche de un sábado porque salían de la neo y era el momento en que podían conversar un rato, ¿no? Entonces es muy difícil acomodarse a los ritmos de la neonatología y de las mamás y de los papás que van cambiando todo el tiempo porque de repente cambia el horario de la guardia o tienen que hacer una intervención y las mamás y los papás salen o justo están sacándose leche o... Entonces, el psicólogo perinatal en la institución es el que está ahí al borde de la incubadora, con la mamá, con el papá, en una salita de espera, en una salita de apoyo. Está ahí haciendo guardia también, acompañando emocionalmente a esa mamá y a ese papá en ese periodo que están ahí en la incubadora, donde, como te digo, pasa de todo. Entonces, eso me parece súper importante. Y después me parece importante también la información a las mamás y a los papás de cómo pueden hacer para acompañar y estimular el desarrollo de esos chiquitos que muchas veces por haber nacido antes necesitan una doble atención, ¿no? Y un doble estímulo para poder alcanzar a otros chiquitos de su misma edad, ¿no? Y eso me parece muy importante también. El rol de las instituciones médicas, de los psicólogos, el rol del Estado en el acompañar a esos chiquitos. ¿Sabes qué? Investigaciones que se han llevado a cabo en diferentes países del mundo dan cuenta de que la única forma de disminuir la prematuridad es acompañando el desarrollo del cuidado de las mamás, sosteniendo a esas mamás,
mirando, revisando las licencias médicas, las licencias por embarazo, a ver cuándo empiezan, viendo los factores de estrés que impactan en la vida de las mamás, las condiciones de vida y de atención médica. Vos viste, vas a una clínica incluso privada, a la sala digamos, a la sala de espera de obstetricia y tenés embarazadas que hace 3 horas que están esperando que los atienda una obstetra. Digamos, todas esas situaciones, el transporte público, digamos, como todas esas situaciones que generan un impacto de estrés y de condiciones de vida afectan en el nacimiento de los chiquitos prematuros. Se han ensayado un montón de cosas, pero se ha demostrado que lo único que afecta positivamente a la disminución de la prematuridad es el cuidado de la mamá. Bueno, voy a decirte que yo también pasé por neo, creo que lo sabías o no, bueno. Así que entiendo perfectamente lo que estás diciendo. En mi caso, por suerte, ya tenía un acompañamiento terapéutico de una psicóloga perinatal y también tuve el acompañamiento en el sanatorio, pero sí, conozco casos en donde no y lo difícil que es eso. ¿Y qué pasa más aún si ese niño no logra salir del aneo, ¿no? ¿Qué pasa con los duelos? También quiero que hablemos sobre eso en dos instancias. El duelo como parte de la vida, digamos, como después de haber nacido, bueno, ese niño no llega a seguir viviendo y muere. ¿Y qué pasa también con los duelos gestacionales? Bueno, yo tuve una pérdida gestacional y en muchos casos siento que incluso hasta me quedó como algún, no sé si se llama así específicamente, pero una especie de trauma ante esa situación. ¿Cómo lo trabajás vos eso con las mamás y con las mujeres que atendés? Es un tema re importante el que traes y a veces me preguntan, ¿no? ¿Por qué trabajo con el duelo perinatal y gestacional? Porque es un duelo que es tan desgarrador, que es tan antinatural, que es como, no sé, yo siempre digo que los duelos no se pueden comparar por ahí, pero que este es uno de los duelos más difíciles tal vez, ¿no? Porque además especialmente las mamás sienten que su obligación, que su responsabilidad era cuidar y desarrollar ese bebé y que no pudieron, entre comillas, hacer bien su trabajo, ¿no? Y entonces parte del trabajo que hacemos es esto de aceptar que estamos frente al misterio de la vida y de la muerte, que hay muchas cosas que no dependen de nosotros, como bebés que nacen hiperprematuros logran desarrollarse y no tener secuelas, y bebés que estaban súper bien, de repente tienen una muerte súbita, inesperada, y no se entiende. Y como hay embarazos que de repente se detienen, y a veces sin causa aparente, y mujeres con algunas enfermedades diagnosticadas que generan una dificultad en el desarrollo de un bebé, tienen a su hijo y da luz. Entonces yo siempre digo es esto, que es el misterio de la vida y de la muerte y el trabajo más fuerte que tenemos que hacer, además de acompañar y de validar ese dolor tan desgarrador, es el de la aceptación de que no está en nuestra posibilidad controlar quién vive y quién muere. Y eso es una aceptación que lleva trabajo y que es dolorosa también. El trabajo más fuerte con las mamás en ese proceso es el de acompañar, es el de registrar. Siempre digo que el duelo gestacional y perinatal es un duelo invisible. Hasta los médicos le dicen, no te preocupes, ya vas a tener otro, sos joven, tranquila, ya dentro de 40 días podés volver a buscar, como si los hijos fueran reemplazables, ¿no? Y a veces se pierde la noción de que detrás de cada embarazo hay una idea, una ilusión, un deseo de hijo o de hija, un proyecto de familia, una cara que uno va empezando a dibujar, a imaginar, un nombre o varios que están ahí. Hay una identidad que se va formando y hay una pérdida que hay que aceptar y que hay que validar de ese proceso que se fue armando y que de repente hay que empezar a desarmar. Entonces, un trabajo súper importante es darle un lugar, un registro simbólico y real en la vida de esa familia, a ese bebé,
que ya no está. Cuando la pérdida gestacional es muy iniciada, muy al principio del embarazo, muy incipiente, tal vez tiene que ver con eso, con identificar que hay un embarazo, que hay que ponerle nombre, que eso era un embarazo y que hubo una pérdida y que eso genera dolor. Y cuando la muerte se produce más avanzado, después de nacido, hay que ponerle un lugar en la familia, un registro en la familia, hay que darle una identidad. Si se puede un nombre, a veces hay parejas o personas que eligen poner un sobrenombre y eso está bien, pero hay que darle una identidad. Bueno, Guada, ¿qué es la depresión posparto? Y en esto que veníamos hablando del duelo gestacional, si se puede ver agravada, digamos, por esta situación. Es el tema de la maternidad, la depresión en general, no solo la depresión postparto. 1 de cada 4 mujeres sufre de depresión durante el embarazo o el posparto. 1 de cada 4, es un montón y en la mayoría de los casos no está diagnosticada. Vos pensá que las mujeres vamos al obstetra, que se ocupa del bebé, y después vamos al pediatra, que se ocupa del bebé, ¿y quién se ocupa? La mamá, ¿no? Entonces es súper importante tener registro de esto, de que a la mamá le están pasando un montón de cosas y que nadie la está mirando. Y ese es un poco el trabajo que yo hago en el consultorio que te decía, es esto de mirar a las mamás, ¿no? ¿Y por qué se produce con tanta frecuencia? Porque el embarazo y el puerperio son periodos de muchísima vulnerabilidad para la mujer. Es una crisis vital el embarazo y el nacimiento de un hijo. Es tan sabia la biología, pasan tantas cosas por dentro del cuerpo de una mujer que está gestando que es impresionante. Si hacemos una tomografía del cerebro de una mamá antes de ser mamá y después de dar a luz a su hijo, hubo una poda neuronal. Eso quiere decir que es como hubo un recorte en las conexiones neuronales, como si tuviéramos una planta y va cambiando la forma. Y eso es impresionante porque se desactivan áreas del cerebro que no vamos a necesitar para maternar y se activan otras que no necesitábamos antes. Todo esto está pasando. Hay todo un cambio hormonal, toda una revolución emocional para poder primero gestar y después acompañar el crecimiento de ese bebé. A veces la mamá me dice, ay, ¿sabes qué? Estoy como, no puedo pensar en otra cosa, lo único que pienso es en mi bebé. Voy por todos lados y digo, mi bebé, mi bebé, mi bebé. Y hay una frase súper interesante en la psicología perinatal que es que alguien se tiene que enamorar del bebé. Por esto que hablábamos, que el bebé no sobrevive, ¿no? Y esta preocupación maternal primaria que se hablaba hace muchísimos años desde el psicoanálisis, tiene que ver con eso, con que haya alguien que esté mirando el desarrollo de ese bebé y que se esté acordando de que existe. Todo esto está pasando en una mujer que está gestando y que acaba de dar a luz. En medio de toda esa revolución, para maternar, necesito traer mi infancia, porque eso que dicen que los bebés vienen sin manual, no es verdad. Nosotros aprendimos a ser mamás y a ser papás en nuestra propia infancia, siendo hijos e hijas. Entonces viene toda nuestra historia, y si esa historia fue linda y amigable, está todo bien, pero si fue traumática, vuelven los traumas, vuelve la vulnerabilidad, vuelve el dolor, vuelven los fantasmas. Aparece también una revisión de nuestra relación con nuestra mamá y nuestro papá, de qué cosas queremos repetir y qué cosas no. Y también por este estado de vulnerabilidad estamos propensos a que se vuelvan a abrir situaciones de nuestro pasado. Si antes tuvimos depresión, podemos repetir. Si antes tuvimos, no sé, un trastorno de ansiedad, también puede volver a suceder. Es un momento de mucha vulnerabilidad psíquica donde estamos abiertos a que cosas que nos hayan pasado antes vuelvan a pasar. Entonces, con todo este combo, la depresión es muy frecuente. No es lo mismo duelo y depresión. Vos podés tener un duelo re profundo y muy doloroso y no estar transitando una depresión, pero cuando las dos cosas se dan juntas, los síntomas están muy agravados y es una persona, una paciente que está mucho más en riesgo que cuando se transita uno o lo otro. Lo que es importante es, primero, si estamos frente a una pérdida gestacional o perinatal, pedir ayuda, buscar acompañamiento. Es un proceso que es muy doloroso, como te decía, es invisible, no hay mucho registro. Tener un espacio donde alguien me acompañe a poder conectar con el dolor que esto me genera es muy importante y que lo puedo hacer además con recursos de acompañamiento.
es muchas veces muy lindo poder participar de un grupo de duelo perinatal o gestacional donde te encontrás con otras personas que están transitando lo mismo y sentís que no estás tan sola en ese dolor. Y la depresión es un diagnóstico, es un cuadro que tiene ciertas características que hay que diagnosticar y que tiene un tratamiento específico. El duelo es más acompañar a que se dé un proceso que es, te diría, como más natural, como nuestra mente tiene la habilidad de ir transitando ese duelo. A veces se hace un poco más complicado que otras veces, pero es como una habilidad natural que tenemos los seres humanos de ser resilientes y poder elaborar las pérdidas, que es distinto a la depresión, donde necesitamos un tratamiento, a veces, además de psicológico o psiquiátrico, que se da por, como te decía, por este periodo de vulnerabilidad. Súper importante poder distinguir que para la medicina el posparto dura 40 días, para los psicólogos dura 2 años. Cualquier acontecimiento de sufrimiento psicológico, mental, que se produzca durante los 2 primeros años de nacimiento de un bebé, nosotros lo referimos al hecho mismo del nacimiento. Esto es importante para buscar profesionales que estén especializados, porque los síntomas pueden ser más intensos porque están referidos a este estado de vulnerabilidad, pero no, que cuando uno los analiza fuera de contexto, te parece que tiene una gravedad que no es tal porque está referido a este contexto, ¿no? Y aprender a acompañar, entender las implicancias que se producen en la maternidad y entender cómo poder acompañar esos síntomas es re importante. Y también desde la psiquiatría perinatal, que no se conoce mucho, incluso por los obstetras, por los pediatras y por los propios psiquiatras, tanto la psicología perinatal como la psiquiatría perinatal no se estudian en la carrera, uno tiene que estudiarlo después, ni siquiera muchas veces se menciona, pero es importante que todas las personas sepan que las personas que están gestando y que están amamantando pueden tomar medicación psiquiátrica, pero tienen que estar acompañadas por un psiquiatra especializado que entiende qué dosis, en qué estadio, en qué trimestre del embarazo, en cuáles son los riesgos para medir la intensidad de los síntomas y el tipo de medicación que pueden tomar, tanto en el embarazo como en la lactancia. Súper completa la información, gracias. Bueno, y te queremos preguntar para cerrar, ¿qué es lo barato que sale caro en términos de crianza? Y si querés sumar algo más también de todo lo que tiene que ver con lo perinatal. Me parece súper interesante la pregunta. Lo barato sale caro en crianza, me parece que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con barato en el sentido de no dedicarle tiempo a nuestros hijos y eso termina saliendo caro después. O sea, tenemos que invertir mucho en la crianza, en el desarrollo, en el acompañamiento de nuestros hijos para tener buenos resultados después, para que sean personas confiadas, seguras, que puedan desarrollar un proyecto de vida y para poder tener un buen vínculo con ellos. Y también me parece que lo barato sale caro, es importante aplicarlo en términos de salud mental en general. Estamos muy acostumbrados a ir al médico porque nos duele algo, pero nos acostumbramos también a vivir con sufrimiento y no consultar a un psicólogo porque sale caro, porque voy a gastar en eso. Para eso hablo con una amiga. Y es importante entender que los psicólogos y los psiquiatras tenemos estrategias, que por más de que te digamos las mismas palabras que te dijo un amigo, te lo decimos con un sentido y con una intervención específica, y podemos llegar a diagnósticos y tenemos recursos y herramientas para poder acompañar y aliviar ese sufrimiento. Así que lo barato sale caro también quiero dejarlo instalado en relación a la salud mental y sobre todo el acompañamiento de las mamás. Bueno, Guada, muchas gracias por esta entrevista y nos vemos la próxima.